Estamos lamentablemente con el tiempo un poco corto, pero es solamente una primera conversación sobre algo que continuaremos conversando. Miguel Molinari y Juan José Díaz, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Este esfuerzo que se viene realizando, en verdad, de Sinfonía por el Perú ha crecido al punto tal que ha contado entonces con el apoyo de GRADE, por un lado, y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estamos ahora sí en una perspectiva mucho más amplia. ¿Qué impacto tiene formar grupos musicales y desarrollar actividad musical en zonas, además, normalmente deprivadas en atención educativa? Y eso es un poco lo que se viene haciendo, música e inclusión social, que se tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y GRADE. Bienvenidos. A ver, Miguel Molinari. Muy buenos Felicitaciones, días. Por supuesto, por el trabajo hasta ahora que se viene realizando, un trabajo estupendo y que resulta no solamente, pues, como la gente piensa, bueno, qué bondadosos, ¿no? Es una obra buena, no. Veamos que estamos en cosas mucho más Efectivamente, profundas. muchísimas gracias. Efectivamente, como siempre lo decimos, ¿no? Es un proyecto social que tiene ese objetivo, ¿no? Generar desarrollo, mejorar la vida a través del poder transformador de la música. Eso hasta el momento era un discurso que lo veníamos repitiendo con la convicción de saber que esto se podía dar. Y fue gracias al BIT y al Fondo Japonés en un proyecto que financió 4 de los 13 núcleos, ¿no? Porque habría que destacar que somos 13 núcleos a nivel nacional y más de 2.000 niños, que se decidió, dentro de los componentes de ese proyecto, realizar esta medición experimental de impacto, para lo cual GRADE fue la empresa, ¿no?, que fue seleccionada luego de un proceso también llevado por el BIT para llevar adelante esta medición experimental de impacto, inicialmente en un núcleo, en Huánuco, y luego extendido al núcleo de Manchay. Y fue ahí donde apareció la figura de Juan José Díaz, aquí presente, quien llevó adelante, ¿no?, investigador principal de GRADE, esta evaluación. Juan José, a ver, cuéntanos un poco. De todas maneras, estamos ante un desafío, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos o qué instrumentos empiezo a utilizar para medir qué exactamente, ¿no es cierto? Porque, claro, es muy fácil hablar de lenguaje y matemática, de alguna manera, es ya casi un lugar común en toda investigación educativa, ¿no es cierto? O de efectos educativos. En este caso, ¿cómo ha sido? Y eso es lo que a mí me parece notable en términos, sobre todo, instrumentales, que algún día servirán notablemente también para el Ministerio de Educación. Gracias por la invitación. El estudio parte de la necesidad, por un lado, de mostrar y verificar los efectos que puede tener el proyecto Sinfonía por el Perú, y por otro, identificar ese tipo de efectos que pueden ser importantes para el propio diseño del programa, su replicabilidad y su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, efectivamente, hay una serie de ideas que uno puede tener acerca de las dimensiones a través de las cuales se puede tener algún efecto con este tipo de intervenciones. A través de la música, uno sospecha que el tono, el ritmo, la codificación y decodificación musical, los tiempos son importantes estímulos para promover el desarrollo cognitivo, pero trabajar en equipo, trabajar con chicos o chicas que tocan el mismo instrumento que yo, fomentan la tolerancia, el trabajo en equipo, el respeto. Y además no es como ha mencionado Miguel y como siempre mencionan en el proyecto, no es un proyecto musical per se, sino es un proyecto social, donde se promueve la excelencia en un entorno saludable para los niños y las niñas que participan. Porque cuando uno habla de música dice, sí, la música, alimento para el espíritu, pero no. ¿Qué has encontrado en precisamente estudio del trabajo que desarrolla Sinfonía por el Perú con el apoyo, por ejemplo, del financiamiento internacional en parte? ¿Qué efectos ha tenido cuando hablamos de inclusión social? Efectos muy importantes desde el punto de vista de la dimensión socioemocional, por ejemplo, que está bastante documentado que tiene efectos de largo plazo en términos del desarrollo de las personas. Por ejemplo, el tema del autoconcepto, la percepción que tiene la persona de sí mismo
aumenta, hemos encontrado una diferencia significativa de 30% de diferencia entre las niñas y niños que participan del proyecto respecto de un grupo de contraste. Al mismo tiempo, aumenta la dimensión creativa de la personalidad de las personas que participan y aumenta una dimensión bastante importante que es la perseverancia. Todos estos son elementos o dimensiones de la personalidad que marcan el desarrollo exitoso de una persona a lo largo de su desempeño personal y profesional también. Pero adicionalmente hemos encontrado una cosa muy importante desde el punto de vista de la capacidad de aprender y del desarrollo de los pequeños, que es que en los chicos más pequeños, este es un proyecto que comprende a niños entre los 6 y los 17 años, en los chicos más pequeñitos no solamente hay un impacto en lo socioemocional, que es importante como mencioné hace un momento, sino también empieza ya a haber un impacto en el desarrollo cognitivo, que es fundamental en unión a lo socioemocional para marcar una trayectoria exitosa a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja temas de lectoescritura o trabaja temas de adquisición de primeras habilidades matemáticas, la música es un sistema. Y es un sistema con elementos y combinaciones y que depende de una serie de reglas para poder conformar ciertos elementos. En realidad estás ejercitando el cerebro del niño de una manera lúdica, ¿no es cierto? De la manera que le va a servir para aplicarlo sin que se dé cuenta. Después aprender a leer mejor y hacer mejores las matemáticas. La gente cree que aprender música es, no sé, como una gracia, ¿no? Así como, es. ay, sí, ya, que toque el violín, ¿no? Sí, sí. Y tiene todo un sentido Matemático. que por algo además era fundamental en la educación de hace siglos, digamos, ¿no? Hemos perdido algo de eso, Miguel, esa suerte como de reconocimiento de la música como no como una gracia, sino como un valor agregado, así es. ¿no? Yo creo que se ha perdido, yo creo que nunca estuvo tampoco puesto en su lugar, en el lugar correcto que tiene, digamos, dentro de la formación de la persona, digamos, el arte en general, la música entre ellos. Y que siempre ha sido visto, digamos, como algo accesorio, como algo decorativo, como un complemento como decorativo. Un complemento. Claro, decorativo. era la hora de música de la semana en el colegio, era como, toca música, ¿no? Sí. Que está bien, no tiene por qué ser una tortura, pero... Pero es mucho más que eso, ¿no? Así es. Mucho más que eso, y justamente en Sinfonía por el Perú, la percepción que hay de los niños y de sus familias, ¿no es cierto? Porque el impacto no es solamente en los niños, obviamente es en sus familias, en su entorno, ¿no? Eso mencionábamos, ¿te acuerdas?, en la conversación. Es decir, que sobre todo nosotros que tenemos la experiencia también de la orquesta de barro, es que al comienzo los padres de familia, sobre todo de los sectores populares, tienen una especie de reticencia diciendo no le están enseñando cosas útiles, que son las que finalmente necesito y es urgente, ¿no es cierto? Esa reticencia después se convierte en un verdadero entusiasmo. Exactamente, ¿no? Se convierte en entusiasmo porque los padres ven el cambio de sus hijos, ¿no? Y eso también está reflejado en el Y Juan José, me imagino que también impacta en temas de conducta como responsabilidad, ¿no? Sí. Que lleve el instrumento, que tenga una clase determinados días a la semana, que tenga que aprender algo para compartir con los demás, porque no es en soledad este trabajo, ¿no? Sí, efectivamente la dimensión del trabajo en equipo, el respeto, la transmisión de valores que hay en los núcleos tienen efectivamente son parte fundamental del trabajo en los núcleos y tienen un efecto. Uno encuentra efectivamente que estas dimensiones se activan en las niñas y niños que participan. Y es bien importante, como mencionaba Miguel, el cambio que se genera no solamente en las niñas y niños que participan, sino también en sus padres. Y lo que uno espera es que en el mediano y largo plazo haya un efecto también en la comunidad, ¿no? Esto es importante porque efectivamente uno inicialmente podría tener ciertas reticencias de enviar a la niña o al niño a aprender música cuando podría estar yendo a hacer otra cosa en la propia escuela o estar haciendo otra cosa en casa. Hemos encontrado, por ejemplo, que en las narrativas de las mamás y de los papás hay un cambio. Ellas y ellos notan que hay un cambio en sus hijas, en sus hijos, y lo empiezan a valorar y empiezan a percibir distinto
el día a día con sus hijas y sus hijos y lo que puede ser el futuro de sus hijas y de sus hijos. Se abre una serie de expectativas nuevas que probablemente antes no estaban presentes. Y en el caso particular de las niñas y niños que participan, hemos encontrado que efectivamente hay una recomposición, una reorientación positiva del uso del tiempo que ellos tienen. Y entonces hay una serie de actividades que se activan a través de la música, que van a promover su desarrollo y que se realizan más intensivamente con estos niños y estas niñas que han participado del proyecto. En promedio asisten 2.7 horas por día. Bien, no tanto. 4 veces por semana, en un contexto, para los que conocen del proyecto, en un contexto que no es el contexto necesariamente más agradable, desde el punto de vista de los barrios en los que estos niños y estas niñas viven. Pero uno nota cómo en sus propios rostros empieza a cambiar esa manera de verse a sí mismos, de ver a sus compañeros y de ver a dónde pueden llegar. Y eso creo que es importante y fundamental. Fundamental. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero prometo que vamos a continuar conversando. La reducción de la prevalencia en la violencia. De la violencia. Eso es importante. Reducción de la Sacas de la violencia, calle, ¿no? y también estoy seguro El que los trabajo otros infantil. profesores de las otras áreas también van a quedar muy impresionados y van a sentir que hay que hacer actividades emulativas, digamos, ¿no? Porque Para esto nosotros suscita es más un entusiasmo en los motivo niños. de alegría, de orgullo y también una gran responsabilidad, ¿no? Mirando al futuro, en el compromiso con los niños, con sus familias, esperamos que esto se pueda replicar muchísimo más. Yo quiero robarte un minutito simplemente para agradecer al Premio Campodónico, que hemos recibido el Premio Campodónico y lo cual nos llena de alegría. Y también queremos agradecer a las empresas que hacen posible el proyecto, porque somos un proyecto independiente, digamos, privado, y si no fuera por las empresas, y también esta medición nos permite decirle a las empresas que nos apoyan el trabajo que estamos haciendo, las empresas mineras, ¿no? Las compañías mineras como Antamina, como Yanacocha, Edelnor, las fundaciones internacionales como Hilti, Tiffany, en fin, empresas que nos ayudan y nos siguen ayudando, y queremos aprovechar este espacio para agradecerles por su apoyo, y a ustedes, por supuesto. Bueno, felicitaciones, Miguel Molinari y Juan José Díaz. Gracias. Enhorabuena. Realmente una gran Ha sido un iniciativa. gusto tenerlos aquí.